Bienvenidos a 360 grados, soy Rina Musali y esto es una visión global de Iberoamérica. Hoy les presentamos un programa especial, el primer resumen anual 2017, en el que dimos cuenta de lo más importante sucedido en los 22 países de la región. Esta comunidad de habla hispana y portuguesa que representa el 10% del PIB mundial y la plataforma de cooperación sur-sur más grande del mundo. En esta cita especial hacemos un repaso de las grandes citas internacionales para Iberoamérica, las cumbres, los aniversarios y los encuentros de alto nivel que le dieron forma al acontecer político, económico y social de nuestra región. Desde la primera cumbre de la CELAC en República Dominicana y la cumbre del Mediterráneo en Portugal, pasando por la COP23 en Alemania y los 50 años del Tratado de Tlatelolco sobre la proscripción de armas nucleares en América Latina y el Caribe, hasta revisar el estreno de Antonio Guterres en su primera Asamblea General de Naciones Unidas, así como las reuniones preparatorias rumbo a la próxima cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno en Guatemala. El año 2017 inició con la cumbre de la CELAC en República Dominicana y con la cumbre del Mediterráneo en Portugal, ambas citas claves para el acontecer de los países de habla hispana y portuguesa. Veamos lo que nos señalaron los expertos. Iván, ¿qué CELAC le entrega a República Dominicana a El Salvador? ¿Qué logros debe de presumir? Creo que la CELAC, si bien ha hecho algunos avances, no ha alcanzado, llenado todas las expectativas que se pusieron en su momento en este espacio de concertación real y efectivamente latinoamericano y caribeño que pusiera sobre el tapete las prioridades consensuadas de estos países. Entonces, creo que a pesar de los esfuerzos que hizo la República Dominicana en consolidar y echar hacia adelante este proceso, aún hay serios cuestionamientos sobre el futuro y la efectividad de la CELAC como esquema de concertación política y como referente de nuestra región latinoamericana y caribeña con respecto a los demás países y regiones del mundo. Iván, hablando de la unidad, ¿piensas que los latinoamericanos nos debemos de unir en contra de la mexicanofobia que está practicando Donald Trump y todo su equipo, pero también esta construcción del muro, que no nada más es un acto hostil hacia México, sino es un acto hostil hacia toda América Latina? Creo que México es toda Latinoamérica y todos debemos ser México en estos momentos. Sin embargo, es obvio que los intereses y las prioridades de otros países no encajan necesariamente en el mismo orden de ideas. ¿Cuáles fueron las prioridades que estableció República Dominicana dentro de su presidencia pro tempore de la CELAC? ¿Y cuáles son los desafíos que enfrentará el cambio de estafeta hacia El Salvador? Bueno, la CELAC tiene toda una trayectoria, toda una secuencia. República Dominicana viene participando desde un principio, ha sido respetuosa de esas trayectorias, de los objetivos, que es en definitiva la unidad de América Latina. Es un espacio de concertación, un espacio de negociación, incluso con mira hacia una posible integración de la América Latina, o sea, del sueño bolivariano, diríamos. Ahora, usted habla de la unidad latinoamericana. ¿Cómo está percibiendo esta divisa cuando realmente lo que estamos viendo es una enorme diferenciación en los proyectos políticos, económicos e ideológicos? Por ejemplo, en el caso de la integración económica tenemos pues a dos proyectos encontrados, la Alianza del Pacífico, el Mercosur, y por otro lado también están los países del ALBA. Bueno, sí, pero justamente este espacio de la CELAC respeta las diferencias. Respeta las diferencias sabiendo que los proyectos que no respetan la diferencia difícilmente pueden unir o reunir
al conjunto de los países latinoamericanos y caribeños, o sea, son 33 países, claro, sí. Es una gran cantidad. La Agenda del Desarrollo Sostenible es para 360 grados una referencia obligada. Aquí lo más importante sucedido en la COP23 en Alemania y en la Cumbre de Financiamiento Global sobre Cambio Climático que tuvo lugar en Francia. El cambio climático es un tema de cargas y de responsabilidades entre las economías más desarrolladas e industrializadas junto con las economías que no han contraído la deuda histórica del carbono. Ahí hemos tenido puntos discordantes, posturas divergentes, en donde nos señalan que hay una enorme diferencia entre los países acreedores y deudores del carbono. Esta problemática del cambio climático es un desafío a la gobernanza global, pero también es un tema de justicia ambiental. Edgar. Claro que sí, Rina. Definitivamente concuerdo. En esta discusión internacional, en las cumbres, justamente se trata de ver quién es el que contribuye más a este problema, quiénes son las economías más amplias a nivel mundial y que definitivamente tendrían que tener obligaciones justamente por haber crecido a costa de los demás. Pero países que están en crecimiento, incluyendo los de Latinoamérica, definitivamente están en todo el derecho de exigir que los que han dañado el planeta definitivamente ayuden a regresar a las condiciones que se tenían. Andrés. Totalmente de acuerdo. El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas ha sido el que ha guiado los acuerdos hasta ahora, en el que todos somos responsables, sin embargo, unos somos más responsables que otros y esto se basa en una responsabilidad histórica, como bien decía Edgar, en cuanto a quienes ya llevan muchos más años emitiendo gas de efecto invernadero. Estudios de gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en México han estimado que el costo para que México cumpla con sus metas de París al 2030 entre 120,000 y 136,000 millones de dólares, ¿no? O sea, billones en inglés. Wow. Bueno, es mucho, poco, no sé, pero comparativamente, solo Harvey, el desastre natural reciente en Estados Unidos, en Texas, 108,000 millones de dólares. Es casi lo mismo. No me digas. ¿No? Un solo desastre sería casi lo mismo que lo que México necesitaría para reducir su 22% al 2030. 2017 celebró los 50 años del Tratado de Tlatelolco, este tratado sobre la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe, un tema de análisis y reflexión para 360 grados. Este año es importante para América Latina porque se cumplen los 50 años del Tratado de Tlatelolco, este tratado para la proscripción de armas nucleares en América Latina y el Caribe. Y esto nos invita, nos da pie para conversar sobre temas de la paz y los desafíos a la seguridad colectiva global. De primera instancia me gustaría preguntarte si estamos perdiendo la partida frente al desarme nuclear cuando hay 16,000 armas nucleares colocadas en 9 países poseedores de armas nucleares. Bueno, en lo que se refiere a América Latina y el Caribe, el Tratado de Tlatelolco sin duda alguna ha sido una herramienta diplomática muy exitosa porque pues a la fecha es una zona libre de este tipo de armamento letal. Estamos observando que si bien en el caso de las armas convencionales existe una clara nueva competencia, una nueva carrera armamentística, en lo que se refiere a las armas nucleares, si bien países como Rusia, Estados Unidos, China, Inglaterra y Francia han suspendido sus pruebas nucleares, de cualquier manera la investigación orientada hacia ese tipo de tecnología y su utilización pues va en un aumento. Y el otro punto, Rina, que es muy importante es la utilización de la industria aeroespacial y satelital para la conducción de misiles que no necesariamente pueden llevar carga nuclear, pero sí pueden llevar una carga explosiva destructiva que desde luego no es comparable, pero sin embargo las posibilidades de alcance de decenas de miles de kilómetros. Entonces el énfasis debiera estar en persistir en la prohibición para la realización de ensayos nucleares. El primer año del nuevo acuerdo de paz que se firmó entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en Colombia fue un asunto de interés para 360 grados. Aquí les compartimos los detalles.
Josette, las FARC convertidas en partido político y con derecho a obtener 10 escaños en el Congreso no serán enjuiciadas por la Corte Penal Internacional. ¿Cómo quitarle o restarle impunidad al acuerdo concertado desde La Habana, Cuba, o bien los colombianos deben de adaptarse a este nuevo acuerdo de paz, es decir, una paz imperfecta, pero al final de cuentas una paz? Yo no hablaría de resignarse a tener una paz imperfecta. Acuérdese que hay un tema, como bien lo decía Galton, la paz positiva y la paz negativa. La paz negativa simplemente como ausencia de guerra, y la paz positiva, y la paz se construye. O sea, yo creo que el desafío que tienen hacia adelante los colombianos, el pueblo colombiano, es aprender a vivir en paz, y los desafíos que se requieren para alcanzar la paz. Que el proceso no solamente es el tema formal de la firma, sino el proceso de construir la paz, de aprender nuevamente a vivir en paz, de alcanzar la paz a través de ir sorteando los desafíos, los retos que esto implica. Y en ese proceso también, finalmente, creo que algo muy importante es el poder trascender el mayor de los retos o desafíos que implica trascender al fin del conflicto para empezar realmente a vivir en paz. La paz no va a venir por sí misma, va a ser el resultado de políticas efectivas de inclusión social, de respeto a los derechos humanos y de una amplia participación de todos los sectores para la construcción de una paz justa y duradera. Solamente así, el tema de la inclusión social, porque firmar la paz, como le digo, la paz negativa, el que se acabe la guerra, eso es un inicio, pero luego hay que construir la paz positiva, y la paz positiva también pasa por todo este proceso de reconocer la verdad. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no repartición, la no repetición y la Jurisdicción Especial para la Paz, que al final de cuentas es lo que nosotros llamamos la justicia transicional, ¿eh? Tiene que ver con toda la recomposición de la sociedad colombiana en este proceso de aceptación, de alcanzar la paz. Josette, una última pregunta. Una de las preocupaciones más sentidas de la comunidad internacional ahora frente al conflicto en Colombia, bueno, los acuerdos de paz que ya están siendo implementados, es que el Congreso ha rechazado por el momento la Ley de Justicia Especial para la Paz. Ahí el uribismo ha dilatado las discusiones. ¿Cuál es tu lectura de este importante tema? ¿Tú crees que este tema será destrabado? Pienso que esto es un proceso interno político del pueblo colombiano a través de sus delegados. Yo esperaría que sea así, yo esperaría que se logre destrabar, y pienso que es fundamental en esto también mirar experiencias positivas y desafíos. Los acuerdos de paz, por ejemplo, en Centroamérica, dieron a conocer que no solamente con la firma es que se acaba la paz, sino que lo más importante es crear mecanismos de reincorporación, y eso pasa también por el tema de la reconciliación interna, el tejer nuevamente una sociedad en paz en Colombia. Entonces son desafíos grandes, pero no son imposibles de llevar a cabo. Ha sido muy difícil firmar el proceso de paz, ha sido muy difícil culminar exitosamente con la firma del fin de la guerra en Colombia. Ahora viene un proceso todavía más difícil, un proceso más duro, y tiene que ser el de la reconstrucción pacífica y el de aprender a vivir en paz, de un lado y de otro. Y eso es un proceso que les toca vivir
a las y los colombianos. Pero ahí también es importante saber que tienen un acompañamiento y el papel importante de la comunidad internacional en cuanto a la solidaridad que podemos brindar como un motor para el proceso de paz. Una noticia importante para Iberoamérica fue cuando se eligió al portugués Antonio Guterres como nuevo secretario general de Naciones Unidas. 360 grados revisó su estreno en la primera Asamblea General que tuvo lugar en Nueva York. ¿Qué plan de acción ha delineado Antonio Guterres para enfrentar los desafíos a la inseguridad colectiva global? Porque la despedida de Ban Ki-moon deja muchos frentes abiertos. Tenemos el conflicto en Ucrania, la guerra en Siria, la ambición nuclear de Corea del Norte, el conflicto palestino-israelí, todo el tema del terrorismo y de los ciberataques. ¿Qué hará entonces Antonio Guterres? Él fue por 10 años el jefe, el alto comisionado en nuestro vocabulario, el jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR en español, que es uno de los trabajos más difíciles y complejos de todo el sistema. Entonces él llega llegó a Nueva York con esta experiencia, con ese bagaje único de político de primer nivel, acostumbrado a tratar con los líderes políticos, mirándolos en los ojos, de un país además miembro de la OTAN, lo que ya dice mucho de su capacidad diplomática para convencer a los rusos y a los chinos de elegirlo a él, y también conociendo perfectamente cómo funciona dentro de la organización, que es una enorme burocracia de gran complejidad. Y como me preguntabas, Rina, paz y seguridad. Guterres lo dijo desde el comienzo. La prioridad número 1 de Naciones Unidas debe volver a ser la cuestión de garantizar la paz. Entonces, tenemos que hacer más diplomacia preventiva, más mediación política, trabajar más con los países, encontrar formas de prevenir los conflictos y cuando los conflictos empiezan, encontrar soluciones diplomáticas. No es sencillo, pero nosotros de nuestra parte como organización podemos dar nuestra contribución. Claude, el mayor reto de la ONU es hacerla una organización relevante en el siglo XXI. No. ¿Qué hoja de ruta ha trazado Antonio Guterres como nuevo secretario general de Naciones Unidas? Yo creo que Antonio Guterres llega con una clara visión de la profunda crisis internacional, por un lado, y cómo esta crisis ha repercutido sobre la credibilidad y legitimidad de la propia organización, teniendo en cuenta pues, la existencia de un gran número de conflictos simultáneos, los conflictos del Medio Oriente en sus distintas vertientes, el tema de África, el tema del terrorismo, Siria, Ucrania, proliferación nuclear, Corea del Norte, cambio climático, las grandes pandemias de salud, etcétera. Es un enorme desafío y creo que por ello se requiere una nueva orientación estratégica en la organización. Ahora, como en toda gestión, el legado de Ban Ki-moon pues tiene claros oscuros, ¿no? Tiene negros, tiene blancos, tiene grises, pero sus detractores lo han tildado como un liderazgo muy débil, cabizbajo, tímido a la hora de tomar decisiones y de bajo perfil. Y otros han dicho que podría ser uno de los peores secretarios generales de Naciones Unidas. ¿Qué piensas de esto? Yo creo que sería excesivo calificar que ha sido uno de los peores secretarios generales. Creo que hay que tener en cuenta el contexto en que se vio envuelto. Y sobre todo a partir de 2011, con la primavera árabe y las crisis que los conflictos que se empiezan a generar y las divisiones entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Sí hubo varios temas que se han prestado a críticas, como por ejemplo, pues cómo ha tenido que echarse para atrás frente a presiones de algunos estados, no solo los miembros permanentes. Dos ejemplos recientes el año pasado fue el caso de Arabia Saudita, que encabeza una coalición en Yemen en contra de los rebeldes hutis. Hubo un bombardeo terrible que provocó
la muerte de muchos niños, y Arabia Saudita fue incluida en la lista negra, digamos, de los estados que afectan a los niños en conflictos armados. Arabia Saudita presionó por todos los medios, amenazando con frenar sus contribuciones a Naciones Unidas, y se tuvo que echar para atrás el secretario general. Lo mismo sucedió con Marruecos. El Ban Ki-moon había calificado la presencia marroquí en Sahara Occidental como una ocupación, lo que generó toda una reacción. Y hay otros temas, por ejemplo... Bueno, tenemos la guerra en Siria, ¿no? En donde no hubo consenso entre potencias regionales y centrales, ¿no? En el caso de Siria, sin embargo, hubo 3 enviados especiales del secretario general. Se le recrimina que él pudo haber tenido un papel más activo, yendo directamente pues, a Damasco a entrevistarse con el propio presidente Bashar al-Assad. Pero pues justamente todas las presiones ejercidas y las divisiones en el Consejo de Seguridad impidieron una acción positiva. Hay que recordar que 6 resoluciones fueron vetadas por Rusia y por China. Claro, totalmente divididos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Ahora, dentro de los casos más sonados también de fallas dentro del sistema de Naciones Unidas están los abusos sexuales por cascos azules. Así es. Es decir, una preocupación que indigna a toda la comunidad internacional, países que han levantado su voz, que han sido afectados como Haití, Liberia, Costa de Marfil, República Democrática del Congo. Es decir, ¿cómo miras este tema? Yo creo que hay que distinguir de que es un tema que se viene presentando desde la época de Kofi Annan. Incluso Kofi Annan fue muy criticado por razones políticas, sobre todo por sectores conservadores en Estados Unidos, sobre el tema de los abusos sexuales. En el caso más reciente, pues se dieron 2 situaciones, tanto en República Democrática del Congo como en la República Centroafricana, que involucraron incluso a elementos de un miembro permanente del Consejo de Seguridad, Francia, ¿no? Y lo que se acusa a la administración de Ban Ki-moon es haber encubierto, por lo menos tapado en cierto sentido, este tema. El 2018 será un año de grandes citas internacionales para Iberoamérica. Iniciaremos el año con la cumbre de la Unión Europea CELAC, una nueva ronda renegociadora del TLCAN entre México, Estados Unidos y Canadá en Washington, y el referéndum ecuatoriano para que la población pueda expresarse sobre la reelección indefinida, junto con el inicio de un año electoral muy intenso para América Latina. Perú será sede de la Cumbre de las Américas, una cita clave tras la histórica de Panamá, cuando participó por primera ocasión Cuba, y Argentina abrigará la Cumbre del G20, la reunión de los 20 países más industrializados del mundo. Por otro lado, no olvidemos que la OEA cumple 70 años de historia en el 2018, una cita clave para revisar sus reformas de cara a los nuevos determinantes del siglo XXI. Por último, y no menos importante, la 26ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Guatemala y que tendrá como eje de trabajo la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Se nos acabó el tiempo en 360 grados. Soy Rina Musali, los esperamos todos los domingos por el canal Iberoamericano y TV UNAM.